Audiencia, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien y sobre todo listos para escuchar algunas historias de terror ocurridas en estas fechas de Navidad. Una época que muchos consideramos mágica, pero que también oculta un lado oscuro y paranormal. Así que díganme, ¿preparados? Mi nombre es Santiago, y antes de comenzar, gracias por permitirme pasar estas fechas con ustedes. Por estar aquí noche tras noche, no podría pedir una mejor audiencia. Pero basta de tanta introducción y es momento de comenzar con estos relatos perdidos. Mi abuelo Juan siempre fue conocido por su carácter fuerte y su amor por las fiestas. Él vivía en un pueblito tranquilo en Oaxaca, en donde las tradiciones y las creencias en lo sobrenatural seguían muy vivas. Y esto que les voy a contar sucedió en Nochebuena, pues cada Nochebuena después de la cena, él se juntaba con su compadre Jacinto para celebrar a su manera. Tomaban mezcal hasta perder la cuenta de los tragos. Y aquella Nochebuena no fue la excepción. Era una noche particularmente fría. Mi abuelo y su compadre Jacinto, ya bien entrados en copa, decidieron salir de la casa para continuar la parranda. Pero en lugar de quedarse en el pueblo, acordaron de ir a unas cabañas que estaban al otro lado del monte, un lugar conocido por ser solitario y perfecto para seguir bebiendo, sin que nadie los molestara. Con una botella en la mano y risas que rompían el silencio de la noche, comenzaron a caminar por el sendero oscuro. El monte estaba quieto, silencioso, muy silencioso. Pero eso no les importó en su borrachera. Todo parecía una gran aventura. Sin embargo, mientras avanzaban, algo cambió. Mi abuelo notó que el compadre Jacinto, que caminaba a su lado, ya no estaba. En su lugar había un hombre mayor de aspecto elegante, vestido con un traje negro, impecable, y un sombrero de copa que parecía sacado de otro tiempo. Y fue el olor que le dio la primera advertencia. Mi abuelo detuvo sus pasos al percibir un hedor a azufre que le revolvió el estómago. Él giró su cabeza y miró al hombre con el sombrero y le preguntó confundido: ¿Y mi compadre? ¿Y usted quién es? El hombre no respondió. En cambio, él comenzó a hablarle, pero no sobre el compadre. Le decía cosas sobre él mismo, cosas que nadie más sabía. Recuerdos de su infancia, secretos que nunca había contado y pecados que creía haber olvidado. Mi abuelo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pues ni siquiera lo conocía. Y prestando más atención a aquel hombre, notó algo aterrador. Cada vez que aquel hombre daba un paso, dejaba huellas en la tierra que ardían con fuego. Ahí atrás se veía el camino que iba dejando aquel hombre. Con el corazón acelerado, mi abuelo entendió quién era realmente aquel extraño. El diablo lo estaba acompañando. «Lárgate de aquí», le gritó varias veces mi abuelo, sacando el revólver que siempre llevaba en la cintura, y sin pensarlo dos veces apuntó al pecho de aquel hombre a quemarropa y disparó. 1, 2, 3 veces hasta vaciar el tambor del arma. Pero aquel hombre ni siquiera se inmutó. En lugar de caer muerto, soltó una carcajada que retumbó en el monte. Mi abuelo, aterrorizado pero terco como siempre, sacó el cuchillo que llevaba en la chamarra y se lanzó contra él. Pero antes de que pudiera clavarle la hoja, aquel hombre lo detuvo con una sola mano y le dio un golpe en el pecho que lo dejó sin aire. Mi abuelo cayó al suelo, casi desmayado. Lo último que escuchó fue la voz grave del hombre, diciendo: «Si quieres encontrar a tu compadre, búscalo unos metros más allá de la cabaña». Cuando mi abuelo levantó la vista, el hombre comenzó a deshacerse, como si estuviera hecho de cenizas ardientes que el viento dispersaba. Con esfuerzo, mi abuelo se puso de pie. Avanzó como pudo hasta el lugar en que el diablo había señalado. Y ahí, tirado en el suelo, encontró a su compadre Jacinto. Él estaba inconsciente y tenía quemaduras en los brazos y en el rostro de segundo grado, como si hubiera estado muy cerca del fuego. Mi abuelo lo cargó como pudo y lo llevó de regreso al pueblo al amanecer. Y cuando contaron esta historia, nadie les creyó.
A pesar de ello, había algo que nadie pudo explicar. Mi abuelo tenía en el pecho una quemadura en forma de mano enorme. Esa marca nunca desapareció, y hasta el día en que lo enterramos seguía ahí, como un recordatorio que aquella noche de Navidad se enfrentó al diablo mismo. Mi nombre es Yasmín y voy a contarles mi peor experiencia ocurrida en Navidad. Y es que todo comenzó por algo tonto. La discusión con mi familia empezó temprano. Todo se salió de control por un simple comentario de mi madre sobre los preparativos navideños de aquel 24 de diciembre. Las palabras hirientes comenzaron a escucharse en la casa y yo, en mi orgullo, grité que no quería ver a nadie esa noche. Mejor quédense todos allá con la abuela. Yo me quedo aquí sola, dije antes de encerrarme en mi cuarto y lo cumplí. Ya en la noche, la casa estaba vacía y silenciosa. El único sonido era el de la televisión en la sala y las luces del árbol de Navidad. Al principio la soledad me parecía un alivio, un desahogo de mi familia. Pero cuando cayó la madrugada el ambiente comenzó a sentirse extraño. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando lo escuché. La puerta principal de mi cuarto se abrió lentamente. Yo me quedé inmóvil en la cama pensando que tal vez mi familia había regresado temprano para disculparse conmigo. Mamá, llamé en voz baja, pero no hubo respuesta. Cerré los ojos nuevamente, pero antes de dormir por completo, sentí que el colchón se hundía a un lado de mi cama, como si alguien se hubiera sentado ahí. Giré la cabeza lentamente esperando ver a mi mamá o a mi papá, pero no había nadie. Pero el peso seguía ahí, como si algo invisible estuviera a mi lado observándome. Mi mano temblorosa encendió el interruptor de luz y de inmediato, el colchón volvió a su forma natural. Yo vi cómo el colchón se levantó como si alguien se hubiera parado. No supe si sentir alivio o más miedo. Intenté calmarme, convenciéndome de que todo estaba en mi cabeza. Pero minutos después, comencé a escuchar pasos en la cocina. Eran lentos y pesados, como si alguien estuviera arrastrando los pies. Y luego, esos pasos se transformaron en carreras por el pasillo, como si un grupo de niños estuviera jugando pero sin gritos ni voces. Llegaron mis primos, pensé, aunque sabía que era imposible. Armándome de valor, abrí la puerta de mi habitación y salí al pasillo. La luz de la cocina estaba apagada y el silencio era abrumador. No había nadie en la casa. Cerré la puerta con llave y volví a la cama. Pero el miedo ya se había instalado en mi pecho. Algo no estaba bien, y lo peor estaba por venir. No sé cuánto tiempo pasó mientras intentaba dormir, pero un sonido me despertó de golpe. Al principio pensé que lo había soñado, pero ahí estaba otra vez. Alguien estaba tocando mi ventana. Primero era un golpe suave, como si quisieran llamar mi atención, pero luego se volvió más insistente. Mi corazón parecía querer salirse de mi pecho. Giré lentamente la cabeza hacia la ventana y ahí lo vi. Una figura oscura, alta, delgada, estaba parada del otro lado del vidrio. Su cuerpo era completamente negro como una sombra sólida y no tenía rostro, ni ojos ni boca, solo era oscuridad. Quise gritar, pero el miedo me dejó muda. La figura levantó una mano y comenzó a golpear el vidrio con más fuerza. La ventana vibraba, pero no se rompía. Me cubrí la cabeza con las sábanas, temblando como nunca antes. Cerré los ojos rezando porque todo fuera un sueño. Cuando reuní el valor para mirar otra vez, él ya no estaba afuera. Estaba dentro de mi habitación. La figura estaba de pie en un rincón oscuro, inmóvil,
No emitía ningún sonido, pero su presencia era aterradora. Sentía que me llamaba, no con palabras, sino con algo más profundo, como si invadiera mi mente. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado. Solo podía mirarlo. Sentía como la oscuridad que lo envolvía parecía llenar toda la habitación. Salí corriendo de la habitación y de la casa. El viento frío de diciembre me pegó, pero me tranquilicé cuando vi a muchas familias vecinas estar en la calle tomando y tronando cohetes. Una vecina de mi misma edad me vio muy asustada y me saludó diciendo que sí estaba bien. Me vio pálida, pero yo le dije que había tenido una pesadilla nada más, y ella muy amablemente me acompañó a la casa por un suéter y un pantalón porque había salido en short. Ella me llevó a su casa y ahí me dieron de comer. No volví a mi casa hasta el amanecer, y cuando llegó mi familia me disculpé con ellos. Audiencia, esa ha sido la Navidad más aterradora de mi vida. Anónimo, por favor. Cada 24 de diciembre, cuando la familia se sienta a cenar, siempre hay un momento en el que mi tío Manuel cuenta un relato. Toda la familia comenzamos a escuchar con atención la misma historia que cada año repite. Los niños escuchan con ojos abiertos, mientras los adultos, aunque ya la conocen, no pueden evitar espantarse. Esta es la historia de la noche más aterradora que viví en mi vida. Así comienza, con voz grave, llenando el comedor. La Nochebuena en la casa de los abuelos maternos, así la llama. Tenía 17 años cuando todo ocurrió. Y como todos los años, la familia se reúne en la casa de los abuelos para celebrar la Nochebuena. La casa era sencilla y rodeada de maizales. Estaba en un terreno aislado, en medio de un pueblo que apenas comenzaba a poblarse. Alrededor no había nada más que oscuridad, y el viento entre las plantas de maíz secas. La cena fue como siempre, risas, anécdotas, abrazos. Y después, como era tradición, los adultos y los niños salíamos a la calle a encender una fogata. Los niños corrían y tronaban cohetes, mientras los mayores conversaban en el fuego. Bebían ponche caliente o algún licor. Todo parecía normal esa madrugada de Navidad, hasta que algo extraño comenzó a suceder. Primero fueron los ruidos, susurros que parecían salir de los maizales, como si alguien mantuviera una conversación en voz baja y se moviera entre las plantas. Algunos adultos voltearon hacia el campo, pero nadie quiso alarmar a los demás. Sin embargo, los movimientos se hicieron más evidentes. Eran sombras que se deslizaban entre los maizales, rápido y silenciosamente. ¿Qué es eso?, preguntó uno de mis primos pequeños, señalando hacia la oscuridad. Antes de que alguien pudiera responder, un grito desgarrador rompió la calma. Venía de uno de los niños que estaba cerca de los maizales. Cuando volteamos, vimos una figura. Era muy bajita y delgada, con movimientos antinaturales. Parecían hombres muy pequeños, pero con cuerpos como de animal. Y uno de esas cosas comenzó a arrastrar a mi primo Diego hacia el campo. Los adultos corrieron de inmediato, gritando y agarrando lo que tenían a la mano: palos, piedras, lo que fuera. Diego se aferraba al suelo, pataleando y gritando, mientras aquellas cosas tiraban de él con una fuerza descomunal. Pues dos de mis tíos lograron sujetarlo de los brazos, pero no era fácil. Aquella cosa era increíblemente fuerte, tanto que entre dos hombres apenas podían mantener a Diego en su lugar. Mientras intentaban salvarlo, otra cosa de esa salió de los maizales y se dirigió hacia el otro grupo de niños. Uno de mis tíos agarró un palo con fuego de la fogata y lo agitó hacia la figura, que retrocedió con un chillido que hizo que todos se quedaran helados. Parecía el chillido de un burro. El caos se desató. Los adultos comenzaron a proteger a los niños, armados con palos encendidos y gritando para ahuyentar aquellas cosas. Pero no se iban fácilmente.
Eran rápidas y parecían burlarse de nosotros, deslizándose entre las plantas de maíz y apareciendo en lugares distintos, como si intentaran confundirnos. Ahí noté que eran tres, uno con zapatos normales pero sus pies estaban volteados, es decir, si caminaba para el frente daba la ilusión de que iba para atrás. Otro tenía como patas de perro y el otro de un burro. Uno por uno los adultos lograron recuperar a los niños que intentaron llevarse. Cuando finalmente lograron ahuyentarlas por completo, todos estaban aterrados y con el cuerpo cubierto de sudor. Aquellas cosas se desvanecieron en la oscuridad como si nunca hubieran estado ahí. Esa noche nadie pudo dormir. Los niños lloraban y los adultos permanecieron despiertos, cuidando que no volviera a suceder algo parecido. Algunos decían que esas cosas eran chaneques, otros que eran brujas atraídas por los gritos de los niños jugando. Ellos eran su plato favorito, la inocencia. Otros aseguraban que eran seres paranormales que habitaban en el monte, esperando una oportunidad para llevarse a los desprevenidos. Cada año, cuando mi tío Manuel termina de contar esta historia, su rostro se torna serio y se queda mirando el fuego de las velas sobre la mesa. Esa Navidad nunca se me olvidará. No sé qué eran esas cosas, pero les juro que no eran humanas. Y si algo aprendí esa noche, es que el campo no perdona a los que bajan la guardia. Siempre dice cada año. Los niños de la familia, aunque asustados, siempre le piden que vuelva a contarla el próximo año, porque aunque da miedo, es una historia que une a todos en torno al misterio y al recuerdo de esa Nochebuena que nunca olvidará. Antes de pasar a la siguiente historia, deja tu like si te gusta el terror, comparte el episodio, suscríbete y dime, ¿desde qué parte del mundo y a qué hora escuchas estas macabras historias? Ahora sí, continuemos. Hola, Santiago. Tengo una historia que quisiera compartirla con tus seguidores. Verás, yo en todo el año no tomo alcohol, pero en las fiestas decembrina la disfruto tomando un poco. No es que me emborrache, solo tomo muy poco. Un 24 de diciembre yo me fui con mi familia a celebrar Navidad. Al llegar pude ver que había comida en la mesa, ensalada, dulces y alcohol. Lo primero que hice fue comer para después estar alrededor de la fogata platicando con mi familia. Estaba tomando, pero muy poquito. Sin embargo, alrededor de medianoche ya me quería retirar. Ya la fiesta se había acabado y solo estaban las personas borrachas. Así que mejor me fui. Me regresé a casa caminando porque está muy cerca. Para llegar a esta misma tengo que pasar por un tramo algo largo del monte. Así que mientras iba caminando por esta zona boscosa, a unos cuantos metros adelante de mí, estaban dos personas sentadas platicando. Y al fondo del monte se escuchaba música y ruidos de personas gritando y celebrando. A mí se me hizo bastante extraño y además me dio mucha curiosidad. Al pasar por aquella pareja que estaba platicando, los interrumpí. Les dije que si había fiesta en el monte. Ellos me dijeron que sí, que no era familiar. ¿Quieres entrar? Ven, vamos, ahí tenemos alcohol y comida. Yo por pura curiosidad los seguí. Al llegar pude ver que en una cueva estaba la fiesta. Se me hacía original, así que entré. Ahí adentro habían luces que adornaban toda la cueva y cientos de personas platicando, bailando y tomando. Era casi como un antro. Yo comencé a bailar con cualquier chica que me lo pidiera. Mientras lo hacía, las demás personas me daban tragos y tragos de alcohol. Esa noche pasé alrededor de 2 horas seguidas bailando con las chicas y tomando. Cuando comencé a sentirme ebrio, decidí recargarme en la pared de la cueva. Me senté y comencé a ver cómo todas las personas se divertían y bailaban. En serio era una fiesta enorme dentro de una cueva. Aquí fue cuando cerré un poquito mis ojos porque comencé a sentirme mareado.
No los cerré tanto tiempo y no me dormí. Pero al abrirlos, pude ver que estaba en total oscuridad y ahora ya no había ruido. La cueva estaba vacía y no había ninguna prueba de que una gran fiesta hubiese estado ahí minutos o segundos antes. También todas las personas desaparecieron. Yo salí muy desconcertado y corriendo de ahí. Al llegar a mi casa, mis padres y mi familia estaba toda reunida. Cuando me vieron llegar, comenzaron a preguntarme que dónde estaba y me empezaron a abrazar. Ellos estaban muy preocupados por mí. Yo les conté que pasé a una fiesta un par de horas, pero que todos habían desaparecido. Ellos pensaron que yo me había metido algo, porque yo no me había desaparecido 2 horas. Yo había estado ausente por 2 días enteros. No sé qué sucedió ese día, pero ya era 27 de diciembre, cuando yo apenas pensaba que era la madrugada del 25. Comunidad, no sé qué habrá pasado, pero esta es mi historia. Hola, me llamo Oscar. Tengo una experiencia que me sucedió la madrugada del 25 de diciembre. Verán, en ese entonces yo estaba con una novia, y esa noche mi fiesta ya había acabado al igual que la de ella. Recuerdo perfectamente que eran las 3:30 de la madrugada. Yo me metí a dormir en un cuarto que tiene mi abuelo. Este cuarto era de un tío mío que ya falleció hace bastante tiempo. A mí eso no me daba miedo, lo tomaba como normal. Esa madrugada mi novia me hizo una videollamada. Yo ya tenía la luz apagada, pero ella no. Mientras hablaba con ella, comencé a sentir extraño el cuarto. Sentía que alguien estaba ahí, pero al voltear no veía nada. Pero esa sensación de sentirme observado no desapareció. De repente, también la temperatura comenzó a bajar drásticamente. Pasó de estar frío a estar helado en segundos. Aquí fue cuando mi novia me dijo: ¿con quién estás? Yo le dije que con nadie, pero ella me decía que no fuera mentiroso y siguió insistiéndome que yo estaba con alguien. Yo obviamente lo negué y le enseñé todo el cuarto para que viera que estaba vacío. A pesar de ello, me dijo que me saliera de ese cuarto. Ella me lo pidió muy desesperada. Yo le hice caso y ya estando fuera de ese cuarto le dije que por qué me había pedido eso. Ella susurrando me dijo: atrás de ti había un hombre. Se le iluminaba un poco la cara con el brillo de tu celular. Cuando me dijo eso, a mí se me erizó toda la piel y un escalofrío me subió desde la espalda hasta la nuca. Al tranquilizarme le dije que no estuviera bromeando. Así estuvimos platicando 10 minutos más y después le colgué. Yo me quedé unos minutos más ahí en la sala de mi abuelo porque me daba miedo. Fue entonces cuando escuché hablar a mis abuelitos y me tranquilicé con su voz. Agarré valor y me fui a dormir a ese cuarto de mi tío. Me acosté. No sé cuánto tiempo pasó, pero me quedé dormido. Pero entre sueños, podía escuchar cómo alguien me decía que despertara. Despierta, despierta. Cuando desperté y volteé hacia la puerta, en la ventana, pude ver a una persona parada dentro del cuarto. Desperté entre dormido, así que parpadeé un par de veces y cuando abrí los ojos bien, aquella persona ya se había esfumado. Sin embargo, ese ser tenía la misma complexión que mi tío. Pasaron los días y eso quedó solamente como un mal recuerdo. Una ocasión, invité a mi novia a la casa de mi abuela. Ella, desde que entró a la casa, no paraba de ver una foto de mi tío ya fallecido. Yo le pregunté que por qué lo veía tanto y ella me dijo:
Ese chico que está en la foto era ese que vi cuando hicimos videollamada en Navidad. ¿Te acuerdas? Yo le dije que no era posible porque mi tío había fallecido hace bastante tiempo. Esta es la historia más paranormal que me ha sucedido. Si sale mi relato, muchas gracias y felices fiestas a toda la comunidad de Pactos Siniestros. Mi familia paterna siempre celebra todo en casa de mi abuela, y ahí siempre decían que espantaban a nuestros papás y tíos, pero a los nietos nunca nos pasó nada. Una Navidad estábamos todos dentro de la casa. Los niños estaban afuera con los cohetes y una prima mía salió, creo que a hablar por teléfono. Pero de pronto, una prima mía, una niña pequeñita, dio un grito tremendo. Su papá claro que fue a buscarla. Cuando salió a la calle, mi prima estaba privada llorando. No decía nada, pero cuando se calmó un poco, nos dijo que vio a un niño que se asomaba abajo de una camioneta y pensó que era algún primito. Pero cuando se dio la vuelta para espantarlo, vio que el niño no tenía camisa y también tenía una cara de viejito. Eso fue lo que nos contó mi prima. Al parecer, era un chaneque.